Hoy, Irán culpa a Israel por ataque a yacimiento de gas. Lanza misiles a Qatar y Arabia Saudí. Más. Estados Unidos evalúa tropas extra en guerra con Irán. Europa dice no es nuestra guerra. A Trump. Israel intensifica strikes en Beirut. Primer ataque iraní mata mujeres palestinas en Cisjordania. Entremos. Israel atacó el miércoles el gigantesco yacimiento de gas South Parts de Irán, el más grande del mundo que comparte con Qatar en el Golfo Pérsico, mientras mataba al ministro de inteligencia iraní Esmail Khatib, en un bombardeo nocturno, en Teherán. En represalia, Irán lanzó misiles contra instalaciones energéticas en Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, golpeando directamente la principal planta de GNL de Qatar en la ciudad industrial de Ras Laffan y El Basto, este de Arabia Saudita, cuna de sus campos petroleros. Este intercambio marca un giro brutal en la guerra que dura casi 3 semanas, donde antes Estados Unidos e Israel evitaban golpear la producción energética iraní para no provocar represalias contra los vecinos del Golfo. Ahora, con el ataque israelí a South Pars, un pilar de las exportaciones de gas de Irán, y a la refinería de Asaluye en su costa del Golfo, Teherán rompió el tabú y declaró objetivos legítimos las infraestructuras petroleras del Golfo, ordenando incluso evacuaciones en activos de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian condenó el golpe a South Parts con una advertencia escalofriante: consecuencias incontrolables que podrían engullir al mundo entero. El líder supremo Ayatollah Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo y herido en los primeros días de la guerra, lamentó la muerte de otro alto funcionario, posiblemente refiriéndose a Larijani o Khatib, afirmando que, indudablemente, el asesinato de tal persona muestra la magnitud de su importancia y el odio de los enemigos del Islam hacia él. Desde el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el portavoz Ebrahim Solfagari llamó a los strikes iraníes una advertencia firme y clara a los criminales que atacaron parte de nuestras infraestructuras de combustible y energía en el sur del país, prometiendo que las infraestructuras de combustible, energía y gas fuente de la invasión serán quemadas y reducidas. Los misiles iraníes no se limitaron al Golfo. Teherán disparó contra Israel proyectiles de múltiples ojivas diseñados para evadir defensas aéreas, con videos de Associated Press mostrando uno liberando un racimo de municiones sobre el centro del país. Un misil impactó en Cisjordania ocupada, causando las primeras muertes en ese territorio durante la guerra, mientras escombros dañaron hogares y negocios. Cerca de Tel Aviv, una pareja israelí en sus 70 murió por un misil en Totar Rachimo. Estados Unidos fue informado de los planes israelíes contra South Parts, pero no participó, según una fuente anónima familiar con el asunto, sin aclarar si la administración Trump aprobó la decisión. Qatar denunció el ataque a su yacimiento compartido como un paso peligroso e irresponsable que amenaza la seguridad energética global, mientras Emiratos Árabes Unidos advirtió contra más golpes a instalaciones vitales bajo cualquier losmidadeo en esta circunstancia. Arabia Saudita confirmó un intento de ataque con dron interceptado cerca de uno de sus yacimientos de gas, calificándolo de escalada peligrosa y flagrante violación de su soberanía. Los mercados reaccionaron con pánico inmediato. Los precios globales del petróleo y gas se dispararon ante el riesgo de que esta guerra engulla la arteria económica del mundo, el Golfo Pérsico, donde se produce un tercio del crudo global. Irán ya cortó todos los suministros de gas a Irak, y si los strikes continúan, refinerías como las de Asaluye podrían paralizarse, forzando a Teherán a vacionar energía interna mientras sus misiles múltiples ojivas desafían el escudo antimisiles israelí. Israel mantiene bombardeos constantes contra objetivos del régimen en Irán y en Líbano libra batallas contra Hezbollah respaldado por Teherán con strikes que nivelan posiciones enemigas. Esta escalada transforma un conflicto de liderazgo en una guerra económica total, donde cada misil no solo busca venganza, sino que aprieta el grifo de la energía que alimenta economías desde Asia hasta Europa. Con South Pars humeando y Ras Laffan dañado,
El mundo contiene el aliento ante lo que podría ser el detonante de una crisis energética sin precedentes. De las represalias iraníes contra instalaciones energéticas en el Golfo, pasamos a la respuesta de Washington ante la escalada con Irán. Estados Unidos evalúa el envío de más tropas al Medio Oriente mientras la guerra con Irán podría entrar en una nueva fase crítica. La administración Trump, tras el inicio de la operación Epic Fury el 28 de febrero de 2026, enfrenta presiones crecientes para escalar su presencia militar en medio de retaliaciones iraníes que han sacudido la región. Todo comenzó con una escalada de tensiones que se remonta a enero. El 1-3 de enero, protestas masivas estallaron en Irán contra el régimen y el presidente Donald Trump respaldó públicamente a los manifestantes, prometiendo que la ayuda está en camino. Días después, el 2-3 de enero, anunció el despliegue de una armada hacia el Medio Oriente, incluyendo el portaaviones USS Abraham Lincoln y destructores con misiles guiados. Esta movida no fue aislada. El 1-3 de febrero, ordenó que el USS Gerald R. Ford y su grupo de apoyo navegaran también a la zona, la mayor acumulación militar estadounidense en la región desde la invasión de Irak en 2003. El detonante final llegó el 2-7 de febrero, cuando Trump, desde Air Force One, rumbo a Corpus Christi, Texas, dio la orden para la operación Epic Fury. Al día siguiente, son las 9:45, por la mañana, hora iraní, misiles estadounidenses, drones y cazas israelíes lanzaron casi 900 ataques en solo 12 horas, apuntando misiles iraníes, defensas aéreas, infraestructura militar y liderazgo clave. Estos golpes iniciales eliminaron al líder supremo Ali Khamenei y decenas de funcionarios. Pero también causaron daños colaterales devastadores, como el impacto de un misil en una escuela de niñas cerca de una base naval en Minab, próximo a Bandar Abbas, que mató a unas 170 personas. Irán respondió con cientos de misiles y miles de drones hacia Israel, Líbano e Irán misma, dejando más de 2,000 resueltos en total y cientos de miles de viajeros varados. La Casa Blanca justificó la acción como preventiva para neutralizar una amenaza nuclear inminente, destruir capacidades de misiles y evitar que Teherán reconstruyera su programa atómico, que ya había sido obliterado en operaciones previas como Midnight Hammer. Sin embargo, explicaciones oficiales varían, desde proteger activos estadounidenses hasta lograr un cambio de régimen apoyando a la oposición iraní. Ahora, con la guerra en su tercera semana, legisladores presionan a funcionarios de inteligencia en audiencias clave. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, testificó que el programa de enriquecimiento nuclear iraní fue destruido previamente y no hay esfuerzos por reconstruirlo, contradiciendo afirmaciones de Trump en su discurso del Estado de la Unión, donde insistió en que Irán lo quiere empezar todo de nuevo. Republicanos destacan el arsenal de misiles balísticos iraní, el mayor de Oriente Medio, capaz de amenazar tropas y aliados estadounidenses. El exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, renunció criticando que Irán no representaba una amenaza inminente, aunque enfatizó que definir amenazas es responsabilidad presidencial. Trump, por su parte, ha sido directo. El 2 de febrero dio un ultimátum de 10 días para un acuerdo, y en una reunión en Washington dijo: «Podemos tener que ir un paso más allá, ¿o no? Tal vez hagamos un trato. Lo sabrán en los próximos 10 días». En Truth Social, advirtió que una armada masiva se dirige a Irán con gran poder, entusiasmo y propósito, y que el próximo ataque sería mucho peor. Esta deliberación sobre más tropas surge porque los primeros ataques, aunque exitosos en decapitar liderazgo, no han detenido las represalias. Irán, debilitado, lanzó misiles cobardes, según el príncipe heredero saudí Salman, quien con respaldo de Estados Unidos amenaza con fuerza contra incursiones adicionales. Trump aceptó una propuesta iraní para más negociaciones el 1 de marzo, pero Ali Larijani, figura clave, descartó diálogos. Fuentes indican que planes incluyen operaciones de comandos contra instalaciones nucleares, mientras el Pentágono prepara un cronograma de 4 semanas para completar operaciones. Los impactos se sienten ya en los mercados energéticos, con temores de que la guerra se prolongue.
El estrecho de Hormuz, vital para el petróleo global, queda expuesto cerca de Bandar Abbas, donde strikes iniciales abrieron brechas en defensas iraníes. Arabia Saudita cerró su espacio aéreo a atacantes estadounidenses e israelíes, complicando logística. Si Estados Unidos envía más tropas, podría significar decenas de miles adicionales para asegurar bases, proteger aliados como Israel y contrarrestar drones y misiles restantes. Esto eleva riesgos de un conflicto regional más amplio, involucrando a Hezbollah en Líbano o hutíes en Yemen, respaldados por Teherán. La inteligencia estadounidense mantiene que Irán no ha cesado ambiciones nucleares ni misiles, pese a refutaciones internas, lo que alimenta el debate en el Congreso sobre si esta nueva fase justifica escalada o fuerza, diplomacia. En resumen, mientras Trump pesa opciones en los próximos días, la balanza entre golpe militar y negociación pende de un hilo, con el mundo observando si más botas en tierra definen el curso de esta guerra, que ya ha redibujado mapas de poder en Oriente Medio. Mientras Estados Unidos evalúa más tropas en esta fase crítica, Europa rechaza involucrarse en el conflicto de Trump. Líderes europeos rechazan de plano la exigencia del presidente Donald Trump de enviar buques de guerra al estrecho de Hormuz para reabrirlo por la fuerza. Países clave como Alemania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea insisten en que esta no es su guerra y priorizan soluciones diplomáticas para evitar una escalada mayor. El detonante surgió el lunes pasado, cuando Trump demandó a los aliados de la OTAN que se unieran a una misión militar en el estrecho de Hormuz, vital para un quinto del petróleo y gas mundial. Irán cerró esa ruta clave tras ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra su territorio, usando drones y misiles para atacar buques y disparar los precios globales de energía, con alertas de inflación galopante y crisis económica internacional. Esta decisión iraní responde directamente al conflicto en curso, que ya ha tensionado las cadenas de suministro energéticas y puesto presión sobre Trump para negociar o declarar una victoria rápida. Desde Berlín, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius lo dejó claro: esto no es nuestra guerra. Su canciller Friedrich Merz añadió que Alemania no participará en acciones militares porque no fue una decisión conjunta. Iniciar la ofensiva contra Irán. En París, el presidente Emmanuel Macron enfatizó que Francia no es parte del conflicto y nunca se unirá a operaciones para abrir o liberar el estrecho en este contexto. Aunque ha desplegado la mitad de su flota principal, incluyendo el portaaviones Charles de Gaulle, en Oriente Medio para defensa estricta de navegación, ciudadanos y aliados. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, habló tras una reunión de ministros europeos en Bruselas y rechazó ampliar la misión naval Áspides, centrada en el Mar Rojo contra piratería y escoltas defensivas. Estamos trabajando en soluciones diplomáticas para el estrecho de Hormuz. Esto no es la guerra de Europa, declaró, subrayando que no hay apetito para extender operaciones al alto riesgo del Hormuz ni disposición a poner vidas en peligro. El primer ministro británico, Keir Starmer, coincidió. El Reino Unido no se dejará arrastrar a una guerra más amplia, pese a las críticas de Trump que lo tildó de decepción para un aliado de élite como el Rolls-Royce. En el sur y este de Europa, las negativas fueron igual de firmes por falta de recursos y prioridades distintas. El ministro portugués Paulo Rangel dijo que su país no está ni estará involucrado, ignorando amenazas de Trump sobre un futuro muy malo para la OTAN si no ayudan. Italia, por su parte, ve imposible extender Áspides o Atalanta al Hormuz debido a su diseño defensivo, según el ministro Antonio Tajani, que apuesta por la diplomacia. Finlandia carece de recursos adicionales y no prioriza el estrecho. Suecia se enfoca en el norte. Polonia confirma no planes de unirse, Bulgaria admite falta de capacidad y Países Bajos descarta participación por ahora. Esta resistencia colectiva nace de un cálculo estratégico preciso. Enviar siquiera un buque podría provocar un ataque que arrastre a toda Europa al conflicto, prolongándolo en lugar de acortarlo. Como explicó un análisis, la presión económica del cierre del Hormuz es lo que podría forzar a Trump a terminar la guerra pronto, declarando victoria,
Ayuda europea diluiría esa urgencia y mantendría el fuego encendido. Europa no entiende los objetivos de Washington, no fue consultada y ve el énfasis en Ucrania como prioridad, mientras el despliegue defensivo actual basta para proteger intereses sin escalar. Como las repercusiones económicas ya se sienten. Precios del petróleo y gas en alza amenazan con inflación global, afectando desde hogares europeos hasta industrias dependientes de importaciones del Golfo Pérsico. Militares como Francia mantienen capacidades contra minas, pero Estados Unidos retiró sus dragaminas del Medio Oriente el año pasado, limitando opciones rápidas. Trump amenaza con castigos a la OTAN, pero las capitales europeas responden con unidad. Diplomacia primero, sin sucumbir a presiones que conviertan un conflicto ajeno en el suyo propio. Esta fractura transatlántica revive divisiones pasadas, obligando a Washington a reconsiderar su soledad en el tablero iraní. Del distanciamiento europeo, volvemos al frente norte donde Israel intensifica ataques en Beirut y sur del Líbano. Israel ha intensificado sus ataques aéreos en Beirut y ha golpeado puentes clave en el sur del Líbano, en el marco de una escalada contra Hezbollah que no da tregua. En las últimas horas, aviones de la Fuerza Aérea israelí han arrasado suburbios sureños de la capital libanesa, derribando edificios enteros y enviando nubes de humo denso sobre la ciudad. Mientras en el sur, los puentes destruidos aíslan posiciones clave del grupo militante. Esta ofensiva forma parte de la operación Roaring Lion, lanzada a principios de marzo, que ya acumula cientos de oleadas de bombardeos. Entre el 2 y el 1-5 de marzo, Israel ejecutó 306 casternas de ataques contra objetivos de Hezbollah en todo Líbano, con un enfoque brutal en el sur del río Litani, donde cayeron 194 de esas ondas, el 63% del total. Ahí, pese a los despliegues del ejército libanés desde noviembre de 2024 y promesas de desarme, Hezbollah mantiene una actividad intensa que justifica, según analistas, esta presión constante. Ahora, con strikes más profundos en Beirut, el distrito de Dahiyya, centro de mando y producción de armas avanzadas del grupo, se ha convertido en blanco prioritario, aunque la densidad civil obliga a Israel a emitir advertencias de evacuación. Antes de actuar, el miércoles 1-8 de marzo, un misil israelí impactó un edificio en el barrio Bachoura, cerca del centro de Beirut, haciendo colapsar la estructura en segundos y levantando una bola masiva de humo gris. Videos de testigos capturan el momento exacto, el estruendo, el derrumbe, el caos. Medios libaneses reportan destrucción en múltiples barrios sureños, con bomberos luchando contra incendios y equipos de rescate rebuscando en escombros al amanecer. Aunque no hay cifras inmediatas de víctimas en todos los sitios, strikes previos en apartamentos de Beirut ya dejaron al menos 6 muertos. Desde el terreno, el IDF avanza con divisiones como la 36, 91 y 146, estableciendo una zona tampón en el sur libanés tras bombardeos masivos y fuego de artillería. Golpean operativos de Hezbollah, lanzacohetes y depósitos logísticos, respondiendo a ataques con cohetes y drones contra el norte de Israel. En Beirut, una nueva ola apuntó a infraestructura del grupo tras alertas para evacuar áreas como Tiro. Hezbollah contraataca con salvas de cohetes hacia Israel, intensificando un ciclo que ha desplazado a más de 1 millón de libaneses desde principios de marzo. Muchos huyen al norte, duermen en autos o se apiñan en refugios saturados. Los puentes destruidos en el sur cortan rutas vitales, aislando a combatientes de Hezbollah y complicando su reabastecimiento. Un golpe táctico que presiona su equilibrio operativo. Analistas recomiendan endurecer ataques en el Valle de Bekaa para desmantelar más capacidades, mientras Beirut, con su rol estratégico, sufre las consecuencias de ser el cerebro logístico. El enemigo. Esta expansión de sur a capital eleva temores de una guerra total, con Líbano al borde de convertirse en el próximo Gaza, según el jefe humanitario de la ONU. Servicios locales colapsan bajo el peso de los escombros y los heridos, y el intercambio de fuego amenaza con arrastrar a la región a un abismo mayor. Israel justifica cada paso.
Hezbollah planea más barrages masivos, y la buffer zone es esencial para proteger sus fronteras. Pero el costo humano crece, edificios achatados, familias huyendo, una capital ahogada en humo. Mientras el IDF empuja más profundo, el mundo observa si esta escalada en Beirut y el sur libanés rompe el frágil equilibrio o acelera un conflicto regional imparable. Tras los golpes israelíes en Líbano, el primer ataque iraní mortal contra palestinos sacude Cisjordania. 3 mujeres palestinas murieron anoche en un ataque con misiles iraníes en la Cisjordania, el primero de Teherán que mata a palestinos en esa zona desde que estalló la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán a finales de febrero. Los misiles impactaron directamente en un salón de belleza en Beit Awa, al suroeste de Hebrón, según reportó la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina, Wafa, dejando además a un cuarto palestino en estado grave y a otros heridos. Este golpe letal llegó tarde en la noche del miércoles, cuando las sirenas de alerta apenas alcanzaron a sonar en la región. La Media Luna Roja Palestina confirmó las 3 muertes, todas mujeres, en lo que se describe como el primer ataque iraní mortal en Cisjordania, y el primero que se cobra vidas palestinas en este conflicto escalado. El ejército israelí, por su parte, indicó que el impacto provino de una munición de racimo, un tipo de ojiva, que se fragmenta en pequeñas bombillas explosivas, dispersadas sobre un área amplia, lo que explica el daño concentrado en un lugar civil como ese salón. La guerra con Irán arrancó el 8 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques coordinados contra objetivos iraníes, desatando una cadena de represalias que ha cruzado fronteras. Desde entonces, Hezbollah, aliado de Teherán, ha disparado cohetes y drones contra Israel desde el 2 de marzo, mientras Israel responde con bombardeos masivos en el sur del Líbano, destruyendo centros de mando en Nabatilla y puentes sobre el río Litani usados para transportar armas. En Irán, la Fuerza Aérea Israelí ha golpeado más de 200 blancos en un solo día en el oeste y centro del país, incluyendo depósitos de misiles balísticos, drones, sistemas antiaéreos y fábricas de armas. Incluso publicaron videos de ataques contra soldados iraníes huyendo de un sitio militar. Hasta ahora, al menos 14 personas han muerto en Israel por ataques iraníes desde el inicio de la guerra, como el misil que perforó defensas y mató a 9 en una sinagoga de Beit Shemesh el 1 de marzo. Irán ha respondido con balísticos hacia Jerusalén Oeste y Tel Aviv. Pero este incidente en Beit Awa marca un giro trágico. Sus misiles, destinados presumiblemente a Israel, terminan matando a quienes Teherán dice defender. La muerte de Ali Larijani, uno de los hombres más poderosos de Irán, en un airstrike israelí confirmado ayer por Teherán, solo aviva la espiral. En Cisjordania, el saldo sube a 4 muertos y 4 heridos solo en Beit Awa, según registros del conflicto. Este error iraní resalta la imprevisión de las municiones de racimo, prohibidas por muchas naciones por su alto riesgo en zonas pobladas, donde las submuniciones sin explotar siguen matando civiles mucho después. Mientras Israel intensifica operaciones en Líbano e Irán, la violencia colateral se extiende a palestinos atrapados en el fuego cruzado, exacerbando tensiones en una región ya al límite. Los mercados globales de energía tiemblan con cada intercambio. Los ataques israelíes a sitios de misiles balísticos iraníes amenazan la estabilidad del estrecho de Hormuz, por donde pasa 1/5 del petróleo mundial, aunque aún no hay disrupciones masivas reportadas. Sí, políticamente, esto complica la narrativa iraní de defensor de Palestina, exponiendo cómo sus armas fallidas hieren precisamente a quienes juran proteger. Israel mantiene que sus strikes salvan vidas al neutralizar amenazas, pero el costo humano en zonas como Cisjordania crece, con ejecuciones reportadas tanto por ejército como colonos en un contexto de escalada. La pregunta ahora es si este incidente frena las represalias iraníes o las acelera, en una guerra que ya ha visto a Jamenei como objetivo y a Hezbollah diezmado. Beit Awa, un pueblo tranquilo al suroeste de Hebrón, se convierte en símbolo involuntario de lo impredecible que se ha vuelto este frente múltiple. Las medics palestinas recogen los cuerpos,
mientras el eco de las sirenas recuerda que nadie está a salvo en esta vorágine. Eso concluye nuestra cobertura de los titulares del día. Irán culpa a Israel por el ataque al yacimiento de gas y lanza misiles a instalaciones energéticas de Qatar y Arabia Saudí. EUNAI evalúa más tropas ante una posible nueva fase de la guerra con Irán. Europa rechaza involucrarse con un «no es nuestra guerra». Israel intensifica strikes en Beirut y puentes en el sur del Líbano. Primer ataque iraní mata a 3 mujeres palestinas en Cisjordania. Dale like al video, compártelo, suscríbete al canal y gracias por ver.